Imagina que eres un tipo normal que vas al trabajo en tren y de un momento a otro reencarnas en un mundo de fantasía como el hijo de un noble. Pues bueno, eso le pasó a nuestro protagonista Bam, quien a los 2 años ya tenía la mente de un adulto y todos los recuerdos de su vida pasada. Debido a su madurez precoz, la familia lo consideró un superdotado, así que lo pusieron a estudiar como loco bajo las órdenes del mayordomo y a entrenar esgrima con Dee, el subcomandante de los caballeros. Para cuando cumplió los 5 años, el pequeño ya superaba a todos los niños de su edad, pero su visión del mundo cambió drásticamente en un viaje al mercado. Allí vio a un campesino vendiendo a su propio hijo como esclavo por no poder mantenerlo. Indignado y con el corazón en la mano, Bam decidió comprar al niño llamado Kamshim, quien, aunque terminó atado a un contrato de esclavitud por ley, quedó eternamente agradecido con el pequeño Lord por haberle salvado la vida. El tiempo siguió su curso hasta que Bam cumplió los 8 años de edad, en la que debería realizar el examen de actitud mágica para definir su valor como noble. Lamentablemente el resultado fue un golpe seco para las ambiciones de su familia. El prota no podía usar magia elemental, solo magia de producción, una habilidad considerada basura para los caballeros, ya que solo sirve para crear objetos y no para la guerra. Su padre Halpa se puso tan furioso que sacó su espada para matarlo ahí mismo, pero su hermano Murcia se interpuso con un plan diferente: enviarlo a un pueblo fronterizo, pobre y sin recursos, para que se hiciera cargo de un territorio que nadie quería. Fue una sentencia de exilio disfrazada de oportunidad, pero al menos le permitió conservar la cabeza sobre sus hombros. Al día siguiente, el pequeño señor preparó sus cosas para partir hacia su nuevo y polvoriento hogar, pero para su sorpresa, no se fue solo. Su fiel mucama decidió acompañarlo, lo cual le devolvió el ánimo al instante, aunque la alegría fue agridulce al ver que Dee y su maestro también iban en el carruaje. Parece que el entrenamiento y sus libros lo seguirán hasta el fin del mundo. A pesar de todo, Bam aceptó su destino con un optimismo envidiable. Después de todo, tenía a sus amigos a su lado. Así, con una sonrisa y con muchas ganas de construir, comenzó el viaje del niño que planeaba convertir un desierto en el reino más próspero de todos. Luego de despedirse de la capital, el viaje de la caravana estaba llegando a su fin, pero la bienvenida no fue lo que esperaban. Al divisar el pueblo, se dieron cuenta de que estaba bajo el asedio de un gran número de bandidos. El grupo se detuvo de inmediato para debatir qué hacer, y aunque el caballero Dee propuso un ataque frontal, los exploradores contratados para la escolta se negaron a arriesgar el pellejo. El mayordomo Esparda intentó mediar ofreciéndose como carnada para atraer a los maleantes con su magia y permitir un flanqueo, pero Bam intervino con una decisión que dejó a todos helados. El pequeño Lord se ofreció a sí mismo como señuelo para proteger al resto. Ese gesto de valentía pura cambió por completo la moral del grupo. El líder de los exploradores recordó cómo apenas unos días atrás en una taberna criticaba a la nobleza diciendo que todos veían a los plebeyos como basura, pero al ver a un niño de 8 años dispuesto a sacrificarse por extraños, decidió que ellos también iban a luchar. Dee y Esparda, contagiados por esa determinación, ajustaron el plan rápidamente. El mayordomo levantaría un muro de tierra para crear una posición defensiva, mientras que los exploradores lanzaban una lluvia de flechas y el resto de los combatientes flanqueaban por los costados para desorientar al enemigo. La batalla estalló con una precisión asombrosa. Tras el muro de Esparda, las flechas comenzaron a diezmar las filas de los bandidos. Sumado al ataque por los costados, esto sembró el pánico, haciendo que muchos huyeran con el rabo entre las patas. Sin embargo, el jefe de los delincuentes logró encontrar un hueco en la defensa y se lanzó con todo contra una de las exploradoras. Pero justo antes del impacto, ¡zas! Bam salta al ataque con una velocidad increíble y lo dejó de rodillas en el suelo, permitiendo que Kamshim diera el golpe de gracia. Al final del despliegue, la victoria fue absoluta y el respeto por el prota creció tanto que la mitad de los mercenarios decidió quedarse a su servicio de forma permanente. Luego de esto decidieron entrar al pueblo, pero al cruzar las puertas, la alegría de la victoria se esfumó de golpe. El lugar estaba en ruinas, con un aspecto tan devastado que cualquier zona de guerra se veía bonita en comparación a esta. El anciano líder de la aldea recibió a Bam con gratitud, pero también con una cruda realidad. Son atacados constantemente porque el reino los tiene en el olvido absoluto. Lejos de dar un discurso motivacional de prota genérico, nuestro chico soltó la verdad sin anestesia. Les explicó que las leyes del reino son crueles con los que no tienen valor para la capital, pero él ya tiene un plan de 3 pasos: darle a la aldea un valor innegable, generar dinero para contratar seguridad y remodelar todo el lugar desde cero. Como era de esperarse, los aldeanos no estaban muy convencidos de seguir las órdenes de un niño de 8 años, pero Esparda y Dee salieron al quite de inmediato. El mayordomo garantizó que el pequeño Lord era un dotado, mientras que el subcomandante de los caballeros puso todo su prestigio sobre la mesa para respaldarlo. Sin embargo, el ambiente se puso tenso cuando el jefe
monje del pueblo preguntó si Bam dominaba los elementos mágicos. Al escuchar que solo poseía magia de producción, la decepción fue evidente, pero el prota no se dejó achicar. Sin perder un segundo, ordenó a Esparda levantar un muro de tierra provisional y a los caballeros cavar una fosa defensiva, ganándose finalmente el corazón de todos con una jugada maestra: bajar los impuestos del 30 al 10% de inmediato. Ya entrada la tarde, Bam decidió que era hora de averiguar de qué eran capaz su magia inútil y comenzó a crear unos bloques de fibra coloridos que resultaron ser tan resistentes que ni el acero de Dee pudo marcarlos. Con un maná que parecía no tener fondo, siguió fabricando las montañas de armas de alta calidad para equipar a sus seguidores, pero su mente ya estaba en el siguiente nivel. Tras una noche de dormir incómodo, se despertó con la idea fija de que necesitaba un hogar digno, así que a la mañana siguiente visualizó una mansión perfecta en su cabeza, puso las manos en el suelo y ¡pum!, hizo aparecer una supermansión totalmente equipada de la nada, dejando a los aldeanos y a su propio equipo con la boca abierta ante semejante despliegue de poder constructivo. A la mañana siguiente, con la fosa cavada alrededor del pueblo, Bam decidió que eso necesitaba agua para hacer una defensa de verdad. Se le ocurrió desviar un río cercano, lo que además de protegerlos, les daría agua de sobra para el consumo diario. Se llevaron a Esparda para que ayudara con su magia y a los caballeros para el trabajo pesado, mientras el prota iba detrás reforzando todo con su magia de producción para que el agua no se filtrara. Al atardecer, Dee andaba en modo Terminator y quería seguir trabajando toda la noche, pero Bam, viendo que los demás ya no daban más, le paró el carro y decidió que lo mejor era irse a descansar para terminar el resto por la mañana. Esquipeamos la noche y a la mañana siguiente, al fin, fosa con agua terminada, pero como nuestro prota piensa en todo, decidió construir un lago detrás del pueblo para evitar que una lluvia fuerte inundara la aldea, sirviendo también como reserva de agua. La verdad es que el niño es todo un genio. No contento con eso, se mandó tremendo muro defensivo digno de un castillo real, con ballestas gigantes y todo. Al ver semejante fortaleza, Dee soltó que el padre de Bam era un tonto por despreciar su magia tan útil, lo que casi armó un pleito con el mayordomo que quería defender el honor del señor Halpa. Pero el prota los calmó a los dos aventando tremendo discurso digno de un sabio. Les dijo que nada servía llorar por la suerte que le tocó y que simplemente tenía que jugar con las cartas que tenía en la mano. El dúo se quedó mirándolo con orgullo y asombro al mismo tiempo, hasta que al pequeño se le soltó un rugido en la panza y tuvieron que correr a almorzar. A la hora del almuerzo, la mucama se deshizo en disculpas con Bam porque el menú estaba más aburrido que de costumbre. Al estar tan aislados, no había variedad de ingredientes. El prota se lo tomó con calma hasta que Esparda le soltó la verdadera tragedia. En un pueblo así, olvídate de encontrar los dulces que tanto te gustan. Bam se quedó pálido, casi entra en shock y decretó que era urgente encontrar algo que el pueblo pudiera producir para vender y así traer dinero y pasteles a la aldea. Pero por más que pensaron, no encontraron ningún producto estrella que pudieran fabricar en masa para hacerse ricos. Al día siguiente, para despejar la mente, el prota decidió probar las armas que le regaló a Kenshin y a su mucama. Uno de los exploradores sacó su escudo más resistente, muy confiado él, pero Kenshin tenía miedo de mellar su nueva y fachera katana, así que le dio un golpe súper suave, casi sin ganas. Y ¡zas! Resulta que la espada estaba tan afilada que partió el escudo por la mitad como si fuera mantequilla. Mientras todos seguían con la boca abierta, llegaron los otros exploradores con una carreta llena de minerales. Resulta que como nadie se acerca a esas tierras olvidadas, hay hierro por todos lados. Van aprovechó para forjarles una espada de lujo y de paso encontró entre las piedras unos cristales azules llamado mitrilo. Esparda le soltó el dato. El mitrilo solo aparece cerca de mazmorras, lo cual atrae a comerciantes y aventureros a por montones. Pero Bam lo pensó dos veces. Si el pueblo se volvía demasiado importante tan rápido, su padre se daría cuenta y probablemente lo mandaría a otro lugar peor para quitarle el negocio. Así que decidió guardar el secreto por ahora. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Ya de nuevo dentro de la aldea, de repente se escuchó un grito desesperado. Era un ejército de armadillos gigantes que venía persiguiendo a unos aldeanos. Todos corrieron a refugiarse tras las puertas del muro recién construido, y aunque la gente estaba muerta de miedo, Bam se puso al frente con una mirada decidida. Les dejó claro que él defendería la aldea, pero que esta vez no podía hacerlo solo con sus amigos. Necesitaba que todo el pueblo se pusiera las pilas para enfrentar a los bichos. Bam tiene los muros y el equipo, pero ahora falta ver si los aldeanos tienen el valor para pelear por su nuevo hogar. Después del discurso motivador, Dee y un grupo de aldeanos valientes subieron a los muros para darle la bienvenida a los armadillos con una lluvia de flechas de hierro, pero las municiones se acabaron más rápido que un sueldo de quincena. En ese momento de tensión, el prota recordó que sus creaciones de madera eran súper duras y afiladas, así que le ordenó al caballero usar las flechas que él mismo
fabricó. El musculoso no lo dudó ni un segundo y mandó a usar esa munición. Para sorpresa de todos, la madera atravesaba las corazas de los bichos como si fuera de papel. Con los acorazados ya fuera de combate, el pueblo entero salió a recoger el botín y Bam, viendo que tenía la comida para alimentar a un ejército, decretó lo que todo buen líder haría: fiesta de carnita asada para celebrar la victoria. Mientras todos se daban el festín, surgió el dilema de qué hacer con tanto material sobrante para que no se echara a perder. Bam quería venderlo todo, pero Esparda le soltó una advertencia de esas que duelen. Si las ganancias superaban los 100 millones, la mitad se la quedaba su padre, y peor aún, el viejo pondría sus ojos sobre el pueblo y podría echar al prota. Pero el mayordomo no solo le da malas noticias, también se aventó un consejo maestro de evasión fiscal mágica. Si le daban el crédito de la cacería a su hermano Murcia, nadie sospecharía. Fue un trato redondo. Murcia se ganaba un mérito ante el reino y Bam podía vender su mercancía sin que su padre metiera las manos en el cajón. A la mañana siguiente, y por pura obra del destino o del guión, quién sabe, aparecieron unos comerciantes fuera del pueblo. Los tipos no podían creer el cambio extremo de lugar y mucho menos que el hijo del señor Jalpa fuera el jefe. Bam, con mentalidad de tiburón activada, los invitó a pasar y les mostró toda la mercancía. Los comerciantes aceptaron comprarlo todo, aunque tardarían un mes sin mover tanto cargamento. Pero el plato fuerte vino después. Cuando preguntaron por un herrero para comprar armas, Bam los llevó afuera y les mostró sus propias creaciones. La calidad era tan alta que los mercaderes estaban dispuestos a soltar la plata que fuera necesaria. Aprovechando el viaje, el prota les ofreció poner una tienda propia en el pueblo para vender allí mismo. Los tipos aceptaron encantados y se quedaron con la mandíbula en el suelo cuando Bam, en 2 segundos, hizo spawnear un local facherísimo de la nada. Mientras Bam y Esparda estaban en la mansión planeando cómo meter a más gente en el pueblo, aparecieron de la nada una mujer y una niña misteriosas. Resulta que venían de un reino vecino, enviadas por su señor para ver si el nuevo asentamiento era una amenaza. Bam, con total honestidad, les explicó que su propio padre lo había echado de casa por inútil y que lo último que quería era andar a los madrazos con otro reino. La mujer no se terminaba de creer que un pueblo tan pequeño hubiera progresado tanto en tiempo récord, así que el prota decidió darle una demostración en vivo. Salieron de la muralla, Esparda levantó un muro de tierra básico y ¡pum! Bam lo transformó en una estructura de piedra sólida en un pestañeo. La mujer se quedó de piedra al ver que la magia de producción podía hacer cosas tan brutales. Al ver que no eran peligrosos, la mujer soltó el verdadero chisme. El lord de sus tierras también le envió para ofrecer la mano de la niña al prota como señal de paz. Bam, que apenas está dejando de ser un niño, se puso súper nervioso y rechazó el compromiso de inmediato, diciendo que no hacía falta llegar a tanto. Lo curioso es que la mujer al principio pensaba que este pueblo no tenía futuro, pero después de ver la mansión, los muros y el poder de Bam, cambió de opinión y hasta ella misma empezó a insistir con que se casaran. El prota, sudando frío, les dijo que de ninguna manera, que todavía estaba muy joven para esas cosas del corazón. Para calmar las aguas, aceptó que se quedaran a pasar la noche y, como ya empieza a ser costumbre, hizo aparecer una posada de lujo en 2 segundos, dejando a las invitadas con el ojo cuadrado. Ya en la cena, después de comer y despedir a sus invitadas, Esparda le soltó una reflexión al prota. Si ese lord mandó a su hija a un lugar tan remoto, lo más seguro es que a ella también la hubieran rechazado por no tener talento mágico, igual que a él. Bam se quedó pensando y, con ese corazón de oro que tiene, decidió que si las chicas querían quedarse, serían bienvenidas sin contratos de boda de por medio, y si querían irse, él mismo las ayudaría. Así, con un posible compromiso cancelado y nuevos aliados, terminó otro día movidito para nuestro pequeño señor. Al siguiente día, la mañana empezó movidita y, como siempre, el pueblo ya necesitaba la mano mágica de Bam. Resulta que en el lago apareció un Apkalu, una de esas criaturas mitad pez, mitad humano que casi nunca se dejan ver. Era una niña y, aunque el prota intentó sacarle plática, la pequeña no soltaba prenda, hasta que Bam se le ocurrió aplicar la vieja confiable, ofrecerle comida. Con un buen trozo de carne de por medio, la niña por fin pudo hablar para preguntar quién se había despachado a los acorazados. Antes de que el prota pudiera decir fue un trabajo en equipo, todos los aldeanos empezaron a echarle flores y a decir que el señorito era el héroe de la historia. Al escuchar esto, la niña se lanzó al agua y desapareció, dejando a Bam pensando que no la vería más, sobre todo porque Esparda le aseguró que esa especie es más difícil de encontrar que un político honesto. Pero, para sorpresa de todos, a la mañana siguiente el lago amaneció lleno. Estaba todo el pueblo de la niña ahí metido. El padre de la pequeña se acercó para darle las gracias a Bam por limpiar el río de esos armadillos gigantes, ya que ellos solitos no podían contra tanto bicho. El prota, todo humilde, intentó explicar que fue un trabajo en equipo, pero el líder pez lo interrumpió para saltarle la oferta del siglo. Le ofreció la mano de su hija a cambio de dejarlos vivir en el lago.
algo. Es que de verdad a nuestro prota le llevan propuestas de casamiento sin mover un dedo. Bam, sudando frío otra vez, se dio cuenta de que el pobre padre solo quería un lugar seguro para los suyos. Así que rechazó la boda, pero les dio permiso para quedarse gratis. La alegría de los mitad pez fue total y como ya te imaginarás, Bam se puso manos a la obra. Y ¡zas! Hizo aparecer unas casas flotantes facherísimas para que vivieran cómodos sobre el agua. Justo en ese momento Esparda le recordó al prota que tenía que abrir las compuertas para limpiar el desagüe del pueblo, un trabajo bastante tedioso. Al escuchar esto, el líder de los Apkallu se ofreció de inmediato para encargarse de todo lo que tenga que ver con el agua como pago por su nueva casa. Así, entre casas mágicas y tratos de conveniencia, el pueblo de Bam acaba de conseguir un departamento de mantenimiento subacuático de primera clase. Justo cuando Bam pensaba que ya había aclarado las cosas, aparecieron sus invitadas, Panamera y la pequeña Arut, con la mala suerte de escuchar al líder de los mitad pez despidiéndose con un hasta luego yerno. El prota se quedó más helado que un pingüino y trató de explicar que todo era un malentendido, pero los Apkallu se sumergieron antes de que pudiera reclamarles. A la mañana siguiente, Bam se llevó a Arut a dar un paseo en bote para limpiar su imagen, pero el drama lo persiguió hasta el medio del lago. Aparecieron unos niños pez, incluyendo a la hija del líder, que seguía insistiendo en que él era su esposo. El prota vuelve a decirle que él nunca aceptó, cosa que molesta a la niña y se va. Al volver a la orilla, el padre de la niña lo interceptó y, harto de explicaciones, retó a Bam a un duelo por su soltería. Y antes de que el prota pudiera decir que no, sus amigos aceptaron el desafío por él. Lo que nadie se esperaba era que el duelo de vida o muerte resultara ser un partido de voleibol acuático. Como era de esperarse, los peces eran unos profesionales en su terreno. Panamera y la mucama lo dieron todo en la red, pero terminaron perdiendo el primer punto. La siguiente prueba fue una carrera de relevos, donde los Apkallu empezaron ganando, pero no contaban con la potencia de Kanshim y el modo lancha a motor de Dee, quien nadando mariposa barrió la competencia y empató el marcador 1-1. Para el desempate, Bam eligió algo que domina a la perfección: competencia para comer raspados. Aunque se les congeló el cerebro a mitad de camino, el deseo de seguir soltero motivó a Bam y a Arut a tragar hielo como si no hubiera un mañana, llevándose a la victoria final. Eso sí, parece que los peces son de lento aprendizaje, porque el líder se fue convencido de que Bam seguía comprometido con su hija. Pobre prota, no se libra de una. Mientras el equipo festejaba, Arut miraba a todos con melancolía, preguntándose si algún día ella podría sonreír con esa misma libertad. Resulta que su vida no ha sido nada fácil. En un flashback vemos que sus padres la ignoraban por no destacar en nada, y cuando ella intentó mostrarles que tenía magia para controlar muñecas, su madre le dio una bofetada, pues esa habilidad es considerada una maldición entre los nobles. Por eso la mandaron con Bam, esperando que al menos sirviera para un matrimonio político. Pero al ver cómo el prota convirtió su propia magia inútil en una fuerza increíble, Arut se juró a sí misma que ella también se esforzaría. El día terminó con Bam poniendo a todos a chambear para ampliar el pueblo, prometiendo una barbacoa gigante para celebrar, sin saber que en el bosque los exploradores vienen huyendo a toda máquina de algo aterrador. ¡Zas! Victoria en el duelo, pero hay una amenaza acechando entre los árboles. ¿Qué será lo que tiene a los exploradores corriendo por sus vidas? El tiempo vuela, la muralla quedó terminada, Panamera no podía creer la velocidad con la que levantaron todo, e incluso habiendo ayudado ella misma. Pero Bam no se quedó solo con los muros, aprovechó para instalar unas ballestas gigantes mejoradas que se veían imponentes. La rubia, curiosa como solo ella, pidió ver de qué eran capaces, así que el prota mandó a disparar una y ¡pum! La flecha salió a una velocidad absurda y pegó con tal fuerza en el suelo que Panamera casi se cae de espaldas. Impresionada, intentó comprarle una para llevársela a su señor, pero como el prota dijo que no estaban a la venta, ella le ofreció deberle un favor. A Bam le brillaron los ojos con la oferta y aceptó el trato. Total, tener una guerrera así debiéndote una no viene nada mal. Mientras ella pensaba cómo cargar con semejante armatoste, Kashin le mostró que las armas de Bam eran de otro planeta, cortando su espada como si fuera mantequilla, lo que terminó de convencerla para llevarse también unas flechas mágicas. Sin embargo, en este mundo no se puede hacer negocios tranquilo por mucho tiempo. La charla se cortó de golpe cuando los exploradores salieron del bosque corriendo como si los persiguiera el mismísimo diablo, y es que traían detrás a un dragón de viento. Bam se puso en modo comandante al instante, mandó a Arut a refugiarse y ordenó preparar las ballestas, mientras Panamera se alistaba para el combate. La situación se puso tensa cuando uno de los exploradores tropezó y su compañero tuvo que jugársela para distraer a la bestia. Las ballestas dispararon, pero el dragón era demasiado rápido y esquivó todo. Por suerte, Panamera se lanzó un hechizo de fuego espectacular que mandó a volar al bicho, dándole tiempo a los exploradores para llegar a la entrada justo antes de que el dragón se levantara de nuevo más
enojado que nunca. Viendo que la cosa se ponía fea, el prota ordenó a todos replegarse hacia las murallas viejas para tener mejor ángulo. Panamera volvió al ataque y logró quemarle las alas al dragón, pero eso solo sirvió para enfurecerlo más. De un salto, la bestia se trepó a la muralla y destruyó una de las ballestas nuevas en un arranque de furia. Parecía que el dragón iba a sembrar el caos, pero en cuanto bajó al suelo, se encontró de frente con el Gigachat de Esparta. Sin despeinarse, el mayordomo lanzó un hechizo de tierra masivo que estampó al dragón contra el piso, dejándolo inmovilizado para ganar tiempo. Ahora es cuando empieza lo bueno, y hay que ver si el equipo de Bam puede rematar a semejante monstruo antes de que se suelte. Con el dragón temporalmente contra el suelo, Bam no perdió ni un segundo y le soltó el plan a Panamera. Ella debía inmovilizar a la bestia con su mejor hechizo de fuego, mientras las ballestas de la muralla hacían el trabajo sucio. La rubia sintió justo cuando el dragón se levantaba, echando chispas, pero el equipo de D apareció de la nada para darle unos golpes rápidos y ganar esos segundos vitales. Gracias al trabajo en equipo, todo quedó listo. El señorito dio la orden de ataque, Panamera lanzó su llamarada y con el bicho quieto, las ballestas soltaron una lluvia de flechas que lo mandaron directo al piso. D se acercó con cuidado para checar si seguía respirando, y aunque el dragón intentó dar un último susto despertando de golpe, el caballero sacó sus reflejos de gato y le cortó la cabeza de un solo tajo, terminando la pelea de forma épica. Panamera no pudo ocultar su asombro y felicitó a Bam por ganar una batalla de ese calibre sin perder a un solo hombre. En cualquier otro lugar, ese dragón habría borrado al pueblo del mapa. Ella sugirió hacer una fiesta por todo lo alto y nombrar oficialmente a los héroes de la jornada, especialmente al Gigachat de D. El prota aceptó encantado y juntaron a todos frente a la mansión. Allí Panamera se encargó de las presentaciones, bautizando como matadragones a todos los que pelearon, incluyendo a nuestro prota por haber diseñado la estrategia y quedarse en primera línea como todo un líder. Mientras hablaba, la rubia no pudo evitar recordar su propio esfuerzo desde niña para ser vizcondesa y cómo al principio pensaba rechazar la boda de la niña si Bam resultaba ser un debilucho, pero se encontró con todo lo contrario. Al final, conmovida por el valor del pequeño Lord y por cómo animó a Arut a no rendirse con su magia, Panamera soltó un anuncio que dejó a todos felices. A partir de ese momento, ella y Bam serían aliados oficiales, lo que ponía al reino vecino de su lado. Para nuestro prota esto fue mejor que cualquier medalla, porque significa que su pueblo ahora tiene el respaldo internacional, más estabilidad y podrá crecer sin que nadie venga a molestarlos tan fácil. Con una sonrisa de oreja a oreja y la seguridad de que el futuro se ve brillante, el día terminó con una fiesta que este pueblo olvidado no olvidará jamás. Al día siguiente nos encontramos con nuestro prota en su oficina charlando con Esparta. El mayordomo felicita a Bam por la tremenda defensa que montaron contra el dragón, pero le sugiere que ya es hora de bajarle un poco a las defensas y empezar a meterle presupuesto a la infraestructura de la ciudad. A Bam le suena maravilla el plan y lo marca como su próximo gran objetivo. Justo en ese momento aparece su mucama con noticias. Bell y Rango han llegado acompañados por dos representantes de su compañía comercial para tasar los restos del dragón. El prota sale volando a recibirlos y mientras los expertos revisan las escamas y garras, Bam les pregunta a los hermanos cuánto creen que vale todo ese botín. La respuesta lo deja frío. Bell y Rango, honestos como siempre, le dicen que lo justo serían 100 monedas de platino, lo que equivale a 10.000 millones. Bam ya se siente como ganador de la lotería, pero la alegría le dura poco. Los nuevos comerciantes, queriendo pasarse de vivos, le ofrecen apenas 60 monedas. Así que Bam decide consultar con los hermanos y ellos se indignan totalmente. Creen que un comerciante debe ser honesto y no debe estafar a la gente. Esas palabras ofenden tanto a los representantes de la compañía que deciden irse sin comprar nada, pero no sin antes despedir a Bell y a Rango por arruinarles el negocio. Al ver a sus amigos en la calle, Bam se le prende el foco y les ofrece abrir su propia empresa con su ayuda. Sin embargo, no es tan fácil. Necesitan el apoyo de un noble para obtener la autorización. Bam corre con la pechugona Panamera para ofrecerle que ella sea la cara del negocio, y de paso intenta convencerla de quedarse con el crédito de haber matado al dragón para que nadie lo moleste a él. Pero Panamera le para el carro en seco. Si ella de repente aparece como la superpoderosa que mata dragones sola, llamará demasiado la atención y acabarán descubriendo al prota de todos modos. Así que la pechugona propone otra idea. Ella da el permiso a los hermanos, pero Bam debe quedarse con el crédito del dragón para ganar un título que le facilite la vida a futuro. Bam entra en crisis existencial. Si llama la atención, teme que lo manden lejos otra vez, pero Panamera le cierra la puerta en la cara antes de que pueda quejarse. Sin más remedio, Bam vuelve con los hermanos y les da la gran noticia. Ya tienen presa nueva. Bell y Rango se ponen felices como perro con dos colas y en agradecimiento le ofrecen 130 monedas de platino en lugar de 100. El prota cierra el trato de una, pero surge
surge un problema de último minuto. Los envidiosos de su antigua compañía se llevaron todas las carretas de carga para sabotearlos. Pero eso no es nada para el poder de construcción de Bam. En un parpadeo les fabrica una carreta de lujo y Panamera pone sus caballos de guerra más rápidos para jalarla. Ya con todo resuelto, Bell, Rango y Panamera salen disparados como un rayo a vender todo, cruzándose a mitad de camino con los representantes de su ex empresa, dejándolos con la boca abierta en el camino mientras los ven pasar a toda velocidad con el cargamento más valioso del reino. Panamera aprovecha el viaje para pasar por el reino de Scuderia y hablar directamente con el rey Dino. Allí la rubia se manda un tremendo resumen de todas las hazañas logradas en la ciudad del Prota, y sin rodeos le pide al rey que le otorgue el título de varón a Bam. Al rey Dino le costaba creer que un niño fuera responsable de tantas hazañas, pero todo cambia cuando la rubia le muestra una garra de dragón como prueba. Tras ver semejante trofeo, el rey acepta sin dudar y hasta le entran ganas de ir personalmente a la ciudad para conocer al gigachat de nuestro prota. Por su lado, Bam ya terminó de remodelar la ciudad y vaya que se lució. Agregó 2 torres nuevas que funcionan como atractivo turístico y defensa pesada al mismo tiempo. Su mucama se queda impresionada al ver las torres, pero el momento se interrumpe cuando el estómago de Bam le da por rugir. Como el señorito tiene hambre, deciden que es hora de un descanso y se lleva a todos a merendar a la mismísima cima de la torre. Estaban ahí muy tranquilos con su merienda cuando desde lo alto ven a un grupo de personas paradas justo en la entrada de la ciudad. Bam, como buen líder que es, baja de inmediato a ver qué está pasando. Y allí nos enteramos de que esas personas eran refugiados de un pueblo fronterizo del reino vecino. Resulta que se llevaron a casi todos los jóvenes para formar parte del ejército, dejando atrás a un montón de ancianos que no podían mantener el pueblo por su cuenta, así que decidieron buscar asilo en la ciudad del Prota. Bam, que tiene un corazón de oro, decide aceptarlos a todos y hasta les ofrece casa y alimento para que puedan instalarse de la mejor manera. Los viejitos casi saltan de alegría al escuchar esto y como agradecimiento ofrecen traer todas sus vacas a la ciudad. En ese instante, a Bam se le activa la mentalidad de tiburón. Vaca significa leche y leche significa queso. Ya visualizando las montañas de dinero que dejaría el negocio, manda a sus exploradores a escoltar todo durante la mudanza. Así que mientras Bam se pone manos a la obra con las 300 casas nuevas que se necesitan, los exploradores van a buscar a los nuevos ciudadanos. Ya al atardecer, nuestros amigos se encuentran volviendo a la ciudad junto a los refugiados y al llegar los reciben con una tremenda barbacoa como banquete de bienvenida. Bam hasta les asigna trabajos como encargados de comercio, la posada y el campo. El día termina con los nuevos habitantes llorando de agradecimiento y con el estómago lleno. Al día siguiente nos encontramos con nuestro prota relajándose junto al lago acompañado de Esparta, pero el momento chill se ve interrumpido por los exploradores, quienes no traen precisamente buenas noticias. Resulta que pasaron una de las cosas que Bam más temía. Encontraron la entrada a una mazmorra en los alrededores de la ciudad. Esto es un problema, porque ahora están obligados a informarle al gremio de aventureros y eso podría llamar la atención de su padre hacia la ciudad. Sin otra opción, Bam envía a uno de los exploradores, Shara, a llevar el informe a la capital, pero antes decide darle una espada corta de mitrilo por si tiene problemas en el camino. El gordito emprende el viaje al toque, pero a medio camino se encuentra con un carruaje volcado y con un grupo de orcos que lo estaba atacando. Shara saca su espada y ¡zas!, los corta sin problemas como si fueran mantequilla. Con los bichos ya muertos sale del carruaje una chica que le agradece al gordito por salvarla y le comenta que se dirigía a la capital, así que el tipo, como buen macho que se respeta, se ofrece a llevarla. La mujer acepta y le revela que va a la capital en busca de trabajo en alguna familia noble, así que el gordito se le ocurre una idea brillante. Le ofrece volver con él a la ciudad del Prota para buscar trabajo y casa allí. La mujer acepta la propuesta y así nuestro explorador consigue waifu. Mientras tanto, en la ciudad del Prota se reúne con Esparta en su oficina para discutir qué hacer con la futura llegada de los aventureros. Bam decide que lo mejor será construirles un pequeño pueblo aparte para que vivan allí y le ofrece a Esparta ser el encargado de ese lugar. El mayordomo acepta sin problemas, pero sabe que necesitarán escuadrones de caballeros para proteger tanto al pueblo como a la ciudad. Así que Esparta decide encargarse de dirigir al grupo del nuevo pueblo. Ya con todo arreglado, nuestro prota se pone manos a la obra para construir el nuevo asentamiento. Justo cuando estaban para empezar, llega Shara con su nueva waifu, y detrás de ellos venía a toda velocidad un ejército de aventureros con un estilo a Mad Max que asusta. Bam se terroriza nada más verlos, pero las apariencias engañan. Los aventureros resultaron ser muy buenas personas. Así que al toque nuestro prota entra en confianza y les revela que ese será su nuevo asentamiento, y hasta les hace una pequeña demostración de sus poderes, dejándolos con los ojos cuadrados de la sorpresa al verlo. Más tarde ese día, ya en la ciudad, regresan nuestros exploradores de confianza luego de hacer guardia en la mazmorra. Ellos se sorprenden al ver tanto aventurero, pero se quedan aún más impactados al ver a Shara
Yara con su nueva waifu. Pero Bam, sin perder tiempo, acaba con el momento sorpresa y les pregunta sobre la mazmorra y qué tan lejos queda. El peliverde les cuenta que está a 1, 2 o 3 horas en carruaje y que llegar no es nada fácil, porque incluso hay que cruzar un barranco. Para solucionar esto, la mujer le ofrece un plan al prota: crear un refugio justo afuera de la mazmorra para que los aventureros puedan acampar mientras exploran. Al escuchar esto, Bam se queda de piedra. El chico ya no quiere más trabajo del que tiene, así que decide poner un montón de exigencias para ver si así se libra. Pero la peliverde acepta todas sin problemas y decide organizar todo para el día siguiente. Sin más opción, Bam decide aceptar el plan. Al día siguiente nos encontramos con todo el grupo yendo hacia la mazmorra. Durante el camino se cruzan con algunos monstruos que no causan muchos problemas y con unas vistas impresionantes. Pero en cuanto Bam saca la cabeza por la ventana para apreciar el paisaje, ve el famoso barranco frente a él y casi se infarta al darse cuenta de que los aventureros usaban unos troncos todos viejos para pasar. El señorito se baja del carruaje y regaña a los tipos por hacer algo tan peligroso. Para solucionarlo, ¡pum!, spawnea tremendo puente de piedra en un segundo, dejando a todos boquiabiertos con el poder del pequeño. Al cruzar el puente llegan por fin a la entrada de la mazmorra y Bam se pone manos a la obra de inmediato. Sella la entrada con una puerta de hierro para evitar que los monstruos escapen y decide crear el refugio prometido. Pide que le traigan algunos materiales y en menos de lo que canta un gallo, spawnea un refugio de 3 pisos con todo y balcón. Los aventureros al verlo se quedan encantados y muy agradecidos con el prota. Ya con el trabajo del día completado, emprenden el viaje de regreso a la ciudad, pero al llegar a Bam se le hiela la sangre. Resulta que ese día tenía clases con Esparda y el mayordomo lo estaba esperando en la puerta con una cara de pocos amigos, listo para castigarlo por saltarse la lección. Bam intenta meter mil excusas, pero nada convence a Esparda, quien se lleva a nuestro señorito directo a estudiar, dando así fin a este día. Al día siguiente, seguramente luego de una estresante noche de estudio, nos encontramos con nuestro prota junto a Arut, dando un paseo por la ciudad. Bam aprovecha el momento para preguntarle nuevamente a la pequeña si finalmente decidió quedarse a vivir allí, lo que pone mega nerviosa a Arut. Bam nota su nerviosismo, así que dice que no hace falta que le dé una respuesta inmediata y que puede hacer lo que ella quiera. Al escuchar estas palabras, Arut se pone tan nerviosa que sin querer revela que en realidad le gustaría casarse con nuestro prota. Bam se sorprende, pero al ver que la pobre se ponía aún más roja por lo que acaba de soltar, decide hacerse el que no escuchó nada y continúa su paseo como si nada hubiera pasado, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Más tarde, de nuevo en la mansión, Bam se encuentra junto a Arut y por pura curiosidad decide preguntarle cuál es su habilidad con la magia. La pequeña, como ya es costumbre, se pone nerviosa por tener que hablar de sus poderes, pero decide hacerlo igual. Arut le revela que ella puede controlar marionetas. Al escuchar esto, el prota recuerda que esa magia, al igual que la de él, es vista como algo inútil por la nobleza. Así que decidido a subirle los ánimos a la peliblanca, le pide una demostración de lo que puede hacer. Arut le muestra su talento y deja totalmente impactado a Bam y a la mucama. El prota, viendo su potencial, le ofrece dar un show para todos en la ciudad y así mostrar su magia al mundo. Aunque Arut en un principio duda un poco, termina aceptando la propuesta. Ya en la noche, Bam organiza un evento espectacular para la presentación. Hasta se fabricó un escenario increíble para que Arut se luzca con la marioneta que él mismo le hizo. Comienza el espectáculo y al principio la peliblanca tenía muchísima vergüenza hasta que ve a Bam todo sonriente. En ese momento recuerda todo lo que él ha logrado hasta ahora y eso la anima a sacar lo mejor de ella. La niña se marca un espectáculo de baile con la marioneta que dejó a todos mega sorprendidos. Fue tan impresionante que toda la ciudad terminó aplaudiendo y felicitando a Arut por su gran talento. Luego de tremendo show pasamos a la mañana siguiente. Panamera al fin vuelve de su viaje y resulta que no viene sola. Vino de visita nada más ni nada menos que con el rey Dino. El monarca decidió ir hasta allí para comprobar personalmente que todo lo que le contó la rubia era verdad. Bam, como buen anfitrión, decide llevarlo a recorrer la ciudad para mostrarle absolutamente todo. Le hace una demostración de sus poderes dejando al rey con la boca en el suelo y hasta le enseña las ballestas de la muralla para que compruebe su potencia y confirme de una vez por todas que él fue quien acabó con el dragón. El rey Dino al ver todo esto queda más que sorprendido, pero eso no fue nada en comparación a lo impactado que quedó al encontrarse con toda una tribu de Apkalus viviendo en el lago. Así que Bam decide presentar al monarca con el rey de los hombres pez, quien al enterarse de que se trata de la máxima autoridad de esas tierras, decide entregarle un mineral como ofrenda de paz, y le entrega nada más y nada menos que un pedazo de oricalco, un material tan raro que es llamado el mineral de los dioses. Esto deja fuera de control al rey, quien inmediatamente comienza a planear cómo forjar una espada con él, pero Bam se lo adelanta y ¡pum!, crea una espada legendaria en un segundo. Al ver semejante talento, el rey intenta convencer a nuestro prota de irse con él a la capital para trabajar allí, pero
pero Van, que tiene más sentido de responsabilidad que cualquier adulto, decide rechazar la oferta. En su lugar le propone un trato al monarca. Él se quedará en su ciudad cuidando a su gente y trabajará para el rey desde allí, con la única condición de que no lo saquen de su hogar. Al ver lo comprometido que está el pequeño, el rey Dino decide aceptar el trato. Luego de esto vuelven al centro de la ciudad y el monarca le pide al prota ir a la mazmorra antes de marcharse. Pero antes de que puedan mover un dedo, los guardias avistan desde la muralla a otro dragón queriendo atacar el lugar. Así que Van se pone manos a la obra al toque y comienza a ordenar a todos que tomen sus puestos defensivos para acabar con la lagartija gigante.